Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? No saben qué felicidad. Esta semana pasan muchas cosas buenas. Estamos llegando al final de esta capacitación que nos ha llevado un ratito y que hemos repasado. Repasamos hasta la semana pasada todas las áreas en las que un contador puede desarrollarse en más, pero como que vimos las más, ahora sí, las más comunes. Pero esta semana, ahora sí que el cierre, el broche de oro, es la parte de ética, que la cosa no es solo trabajar, sino trabajar con valores como debe de ser, como hacemos los contas. Y bueno, pues tenemos una sesión dúo, una sesión que va pegada, que la hicimos en dos partes por la importancia que tiene. En esta sesión vamos a ver la parte de ética, todo lo que es el código, pero desde el punto de vista de la teoría, con una súper expositora, la contadora Brendelisa López Ramírez, gran amiga y una experta en el tema, pero ahora sí que de las buenas, súper mejores. Ella sabe este tema, lo maneja con todo el impacto que debe de ser. Se la van a pasar increíble estas 2 horas. Y bueno, la contadora Brendelisa López Ramírez, ella es una expositora a nivel nacional en temas variadísimos, porque Brenda es experta en finanzas, también especialista en la parte de ética, en impuestos. Entonces ya con mucho reconocimiento en todo el país. Y por eso me da muchísimo gusto que esté acá en esta tarde, y también porque es la Miss Brenda. Y entonces, pues, entre Misses nos llevamos excelente. Entonces, también Miss Brenda, bienvenida. Ella es parte del Colegio de Contadores Públicos de Durango, pero la conocemos ya hace mucho aquí en Torreón, y siempre nos acompaña en los eventos de vicepresidencia de docencia. Brenda, te mandamos un abrazo, nos da muchísimo gusto que estés acá viendo la parte de ética, la parte de la teoría, los conceptos, y que nos pongas a todos con esa manera tan amena que tienes en onda, ¿no? Explicándonos todo lo que debemos de saber. La verdad, muy agradecida por tu compañía esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, contadora Araceli. Un gusto también para mí poder compartir aquí con todos los muchachos. Ya vi a Suri, que anda muy activo representándonos, ¿verdad? En la región. Un saludo, Suri. Bueno, ya están en el nacional, lo he visto, anda en todo. Algunos de mis alumnos también ya los empecé a ver por aquí. Muchísimas gracias, contadora Araceli, por hacer este tipo de capacitaciones. De verdad, muy buen trabajo el que has realizado al frente de la Vicepresidencia Regional de Docencia. Como muy buena Miss que eres, con toda tu experiencia, y pues muy contenta de formar parte de estas capacitaciones. Brenda, pues el micrófono es tuyo cuando quieras compartir para iniciar y aprender esta tarde, iniciar este aprendizaje. Si hay preguntas o comentarios en Facebook, yo te los voy pasando. Muy bien, excelente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar precisamente con este tema que es pues enfocado a nuestro código de ética profesional del contador público, y precisamente estábamos antes de iniciar platicando la contadora Araceli y yo pues de la importancia de esta área. Todas son obviamente muy importantes, han tenido ya diversos días con sus capacitaciones, pero créanme que esta área de ética es también una de las más importantes, y a veces como que le damos más interés a alguna otra. Todas lo son. Entonces, pues bueno, vamos a empezar precisamente con lo que es la ética. Y pues bueno, si nosotros nos vamos a los antecedentes, a los inicios, pues precisamente hay muchas teorías. Una de ellas es la humanista, que habla precisamente de dónde nacen los valores. En la actualidad a veces escuchamos que ya no hay valores, ya no existen, cuando pues realmente lo que ha sucedido es que hemos ido dejando
de un lado a los valores, los vamos dejando de practicar, pero siempre existen, ¿sí? El respeto, la tolerancia, em, la puntualidad, o sea, muchos valores y virtudes permanecerán siempre y lo que vamos nosotros es que a veces conforme avanzamos en nuestro crecimiento, los dejamos de practicar. Hay inclusive frases, ¿verdad?, de los filósofos, los pensadores de antaño, que hablan precisamente de que los valores se viven día a día, ¿verdad? Como por ejemplo, Platón, Sócrates, siempre decían ellos, los valores son un examen diario, los tenemos que vivir, practicar y pues es muy importante como profesionales, siendo también una de las carreras o profesiones más importantes la del contador público, pues obviamente por la cuestión del interés público, lo que son obviamente la vigilancia, el resguardo de información que nosotros tenemos, el patrimonio de las personas a quienes nosotros les servimos, realizamos sus contabilidades, sus impuestos, todo esto, pues obviamente también se vuelve una profesión en la que debemos demostrar día a día pues nuestra ética. Y también sabemos que muchas personas pues dicen que los valores nacen en casa y sí, definitivamente, ¿verdad? Desde nuestra propia familia, en nuestro hogar, ahí los empezamos a aprender. Y estas teorías que les mencionaba, como el humanista, habla de que el hombre nace siendo un ser bueno, que ahora sí que conforme va creciendo y conforme a las personas con las que se rodea, con todo lo que es ahora sí su ejercicio profesional, trabajar en una empresa, los amigos, todo esto que nos va rodeando, estas relaciones, pues puede ser que cambie esa idea original, ¿no? De lo que son, pues, los valores. Entonces, pues, como les menciono, la ética cada vez se vuelve más importante y nos permite continuar en un lineamiento adecuado hasta la práctica diaria, ¿no? Primero vienen por cada uno de nosotros, dicen que, por ejemplo, la honestidad nace en uno mismo, ¿verdad? Y luego, pues, la convivencia con nuestra familia, con la sociedad, en las empresas. El cómo trabajamos es lo que nos distingue, ¿sí? Definitivamente es por eso que el estar nosotros bajo el conocimiento de cada uno de, por ejemplo, el caso del contador público, los principios que debemos de cumplir en nuestra profesión, pues obviamente va a ser este distintivo, ¿verdad? Yo siempre les digo que también el ser colegiado, el pertenecer al Instituto Mexicano de Contadores Públicos es un diferenciador de otras de otros colegas, ¿verdad? De hecho, nos consideramos y es algo que se utiliza también como un eslogan dentro de los contadores colegiados al IMSP, es que pues somos la profesión mejor organizada del país, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya va hablando de que pues el cumplir con capacitación, con actualización, con la norma de desarrollo profesional continuo, el que nos certificamos, ¿sí? Todo esto obviamente nos hace distintos. Y el hecho de cumplir con nuestra norma, por ejemplo, que también nos obliga a capacitarnos constantemente durante el año en cuestión de ética. Sí, el recordar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cómo debemos de practicarlos, pues obviamente hace un diferenciador de la profesión. Y eso, pues yo creo que, pues obviamente es fundamental y para ustedes, fíjense la importancia también que le da el instituto a que incluye esta área dentro de los maratones, de los concursos, porque pues obviamente ustedes que son jóvenes, pues es una guía, ¿no? Una forma de también irlos formando a pues lo que es la ética. Ahora sí, ¿qué son los principios fundamentales de nuestra profesión contable? Bueno, pues son estándares de conducta que se esperan obviamente de un contador público. Y son 5, siempre hay que tener bien presente que son 5. La objetividad, la integridad, la competencia y diligencia profesionales, comportamiento profesional y confidencialidad. Los vamos a ir revisando uno a uno, pero estos son los 5 principios fundamentales y adelante vamos a ver un ejercicio pequeño donde vamos a identificar
si hay alguna afectación a los principios, hay alguna amenaza, cómo podemos utilizar alguna salvaguarda para disminuir las amenazas, pero ya de una forma un poquito más práctica. Entonces, pues bueno, el código nos habla precisamente de la integridad, cómo el realizar todas nuestras acciones, pues ahora sí que con base a la honestidad, a la verdad. Les decía hace un momento que nosotros pues manejamos mucha información, ¿verdad? Entonces, pues ante esta información, pues debemos de fijarnos que no sea fraudulenta, que no contenga errores, que no sea información que pueda dañar o ocasionar algún problema. Y entonces, pues bueno, esto va, les digo, directamente ligado a la honestidad, y por eso esta frase pues siempre me gusta compartirlas, que dice es hacer lo correcto aunque nadie te ve. Y precisamente aquí está la parte donde nos menciona el código sobre ser directos y honestos en todas nuestras relaciones profesionales y de negocios. Sí, implica actitudes justas y veraces. Un profesional de la contabilidad pues no se asociará a sabiendas de informes, declaraciones, comunicaciones o cualquier otra información cuando ésta contenga una afirmación materialmente falsa, conduzca a errores, sea una información proporcionada de manera irresponsable, omite u oculte información que deba ser incluida, ¿sí? Cuando obviamente esta forma de omisión o de que se haya ocultado pueda inducir errores. Entonces, si el contador público llega a observar o estar en conocimiento a que la información está asociada a algún tipo de estas cuestiones, pues obviamente deberá desvincularse de la misma. ¿Qué pasa hoy en día? Pues hay demasiados fraudes en las organizaciones. Hay inclusive estadísticas sobre la estratificación del fraude, cómo va creciendo, va en aumento, y pues se vuelve obviamente más imperativo el que nosotros estemos en constante capacitación en relación a la ética y sobre todo que, como les decía, que la vivamos, ¿verdad? Que la practiquemos día a día. Fíjense, el 23% de las compañías han revelado ser víctimas de fraude, y como ahorita mencionaba la contadora Araceli, yo que a mí me gustan tanto las finanzas, también a ella, vamos a llevar este dato, este porcentaje a la parte financiera. Imagínate que una empresa por cuestiones de fraude pierda el 7% más de sus ingresos anuales. O sea, ya estamos hablando, obviamente, de un impacto importante a sus utilidades, ¿verdad? Entonces, pues si un negocio siempre se crea con el objetivo principal de generar utilidades y maximizarlas. Y si cuestiones por un fraude, inclusive hasta un error, también te puede llegar a ocasionar pérdidas financieras. El 5%, fíjense, de las empresas han sido perjudicadas con más del 10% de sus ingresos. El 30 al 35% del fraude no se detecta dentro de las organizaciones. El 44% de los empresarios ha sido víctima de algún delito como robo, fraude, extorsión, cobro de derecho de piso, delitos informáticos, que hoy en día también a través de lo que es la era digital, todo lo que es inteligencias artificiales y tecnología, pues encontramos también, pues ahora sí que algunos fugas, ¿verdad? Cuestiones donde se puede llegar también a modificar información, alterar y demás. El 43.2% ha experimentado algún acto de corrupción en el último año. ¿Qué pasa muchas veces también con la parte cultural, desafortunadamente, que también tenemos en el país, ¿verdad? Luego se nos hace como normal el prestarnos a ciertos actos, a lo mejor no tan grandes de corrupción, tal vez pequeños, pero desde ahí obviamente estamos actuando pues de una forma que no es la más adecuada. Em, te envuelve, ¿verdad? Un esquema, una situación. Yo recuerdo mucho en la pandemia cuando no había citas para renovar firma electrónica o para tramitarla por primera vez. ¿Y qué hacíamos? Pues estábamos todos desesperados y hubo mucha venta de citas, o sea, cuestiones así que pues sabemos que de antemano no es una práctica adecuada.
Sin embargo, caes por la situación. Por eso nos hablaba ahorita al principio esta parte de la teoría humanista de, oye, pues es que sí nacemos todos siendo ser bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa conforme vas creciendo? Entonces, a la ética no la debemos de soltar jamás y día a día estarlo trabajando. Se estima que el 14% de los ingresos de un mexicano se van a actos de corrupción, ya sea directa o indirectamente cometidos por ellos, justo lo que les mencionaba. ¿Por qué suceden los fraudes? Jóvenes, pues hay muchas cuestiones, ¿verdad? Yo recuerdo mucho de una empresa donde em, había una persona responsable de entregar cambio, o sea, el morralla, para las sucursales, pues, para que pudieran dar cambio a los clientes sin batallar, entonces era como su función. Le llega un problema personal y toma todo el fondo que manejaba para entregar a las sucursales. Entonces, ¿qué sucede? Ahí fue una presión, como nos dice aquí, una situación que llevó al individuo a percibirse circunstancias agobiantes o especialmente estresantes que los llevan a cometer algún fraude. Obviamente todos sabemos, existe la parte de la implementación de controles internos, de supervisarlos y demás, pero imagínense cuál sería la diferencia y la trascendencia de trabajar más en la ética de los colaboradores que en estar implementando que si los auditores, que las cámaras, ahora todo el mundo tiene cámaras, entonces, pues bueno, a eso vamos, ¿no? Este es como el objetivo. Yo ya veo cada vez más empresas que trabajan mucho en su gente, en sus colaboradores, en estarlos capacitando, en tener políticas de ética, sus propios códigos. Mucho de esta parte que obviamente les brinda mejores resultados. La racionalización, justificaciones de acciones indebidas, es decir, bueno, es que me pagan bien poquito en la empresa, entonces por eso cometí el fraude. Pues no, ¿verdad? O sea, eso también es obviamente una práctica indebida, las oportunidades, faltas de controles, las cuestiones en cuanto a manejos de efectivo o una percepción de que el ilícito no será descubierto o castigado. Y por último, la capacidad, el conocimiento necesario para realizar un acto irregular, que pasa también en muchas organizaciones que ya pues revisan la antigüedad de los colaboradores en un puesto, en un área. Hay bastantes cambios, ¿verdad? Según 3 años ya hay un movimiento, ya sea del área o de la sucursal, de la planta, según para que obviamente el que conozcas o domines tanto un puesto, una actividad, no te haga caer, pues obviamente en este tipo de cuestiones. Los mecanismos internos de denuncia son fundamentales dentro de las organizaciones, como les decía, que van realmente ya integrados a las políticas de ética. ¿Sí? O sea, la misma política te dice, crea tus mecanismos internos de denuncia, cuáles son tus métodos de detección. Por ejemplo, aquí nos menciona algunas estadísticas, las denuncias son un 40%, por eso les digo más que una auditoría interna, que es un 15%, o una revisión gerencial un 13%. Quienes llegan a realizar más denuncias, los empleados en un 53%, clientes 21%, proveedores un 8%. ¿Por qué medios? Teléfono, correo, páginas de internet. Y pues son estas líneas de puertas abiertas, sin represalias, creando una confianza en los colaboradores. Nuestro código de ética actual entró en vigor el año pasado, el 15 de julio del 2024. El instituto regularmente está revisando, modificando, mejorando, ¿verdad? Nuestro código de ética profesional. Yo recuerdo que antes de esta última actualización, que fue el año pasado, fue la del 2020, justo cuando estábamos empezando, ¿verdad? La pandemia. Entonces, si se fijan, fueron 4 años y medio, más o menos. Las últimas modificaciones traen como la intención de que sean textos más digeribles para que también los jóvenes pues los puedan comprender de una mejor manera. Y justo pues bueno, ya en esta parte de la objetividad, en este segundo principio fundamental de nuestra profesión,
hubo algunos cambios, ¿sí? Nos habla ahora, nos adiciona la parte de los sesgos, ¿sí? ¿Qué son estos sesgos? Pues algunas, pues, inclinaciones para afectar o para alterar, pues ahora sí que la forma de actuar, de pensar, distorsionar la realidad de las cosas que a veces estamos nosotros interpretando, eso sería como un sesgo, y esta palabra pues se adiciona al concepto para definir la objetividad. Y se permanece lo que es el conflicto de intereses, que eso también ya estaba dentro del principio de objetividad, la influencia indebida con terceros. Nos habla de la confianza indebida en individuos, organizaciones, fíjense, tecnología y otros factores que prevalezcan sobre juicios profesionales o empresariales. La parte de la tecnología entonces también se integra a este concepto de objetividad. Como les mencionaba hace un momento, pues ya prácticamente todo lo que nosotros realizamos como contadores pues tiene que hacerse a través del uso de tecnología, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido si no? Yo a veces cuando platico también con la contadora, hace mucho cómo tenía que llevarse la información a la autoridad y que llevaba su diablito. O sea, la verdad es que hemos dado un avance impresionante, obviamente, con la digitalización y la tecnología, pero eso también conlleva pues en cuanto a nuestro código de ética profesional, pues cuidar muchos aspectos y muchos factores, porque les digo, también documentos electrónicos se alteran, también se crean fraudes a través de ello, de la confidencialidad, del manejo de contraseñas. Hay empresas, por ejemplo, que cada semana le están cambiando el usuario y la contraseña a los colaboradores, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, hay que empezar obviamente a cambiar en relación a lo que el mismo avance y la evolución natural de nuestra profesión pues nos implica. Entonces, bueno, el contador público no deberá desempeñar una actividad profesional si sabe que una circunstancia o relación influye indebidamente en su juicio profesional respecto a esa actividad. Entonces, a eso se va a referir la objetividad, ¿sí? A tener pues un buen criterio, un ser imparcial, un buen juicio y pues evitar todo esto de los conflictos, la influencia indebida de terceros o los sesgos. Abarca el juicio profesional. Dos elementos, ¿sí? Fundamentales. Esos siempre hay que tenerlos muy en cuenta. La parte técnica y la parte práctica, así tal cual. Es decir, los conocimientos, obviamente, todo lo que vemos, por ejemplo, en la escuela, lo que vamos aprendiendo, a lo mejor también lo que empezamos a conocer cuando estamos haciendo nuestras primeras prácticas y luego todo lo que tiene que ver con llevarlo a cabo, ¿sí? Es decir, pues la experiencia, la práctica, y son juntos, ¿sí? A veces se dan casos en los que tal vez pudiéramos tener más conocimiento que práctica. Bueno, pues nuestro juicio profesional tal vez no esté al 100 porque ese porcentaje que necesitamos de experiencia también es necesario, o al revés, tal vez tenemos mucha experiencia, pero nos hace falta la parte técnica, teórica. Entonces, pues nos marca el código según, obviamente, la necesidad que tú tengas en un momento dado o dudas, puedes hacerte llegar de asesoría para que puedas tener un mejor juicio profesional. Los conflictos de intereses. ¿A qué se refiere? Bueno, a cualquier decisión que beneficie a un tercero que no tenga algún tipo de mérito profesional o que pone en riesgo a la empresa. Por ejemplo, contratar familiares, invitar a colaborar en proyectos a personas que puedan influenciar en proveedores o clientes para beneficiar a la empresa, dar algún donativo para obtener algún beneficio. Sí, son algunos ejemplos de conflicto. Hay tres tipos de conflictos: el real, el potencial y el aparente. El real nos dice, bueno, es un conflicto ya que existe, ¿sí? Por eso es real. Sí está debidamente reconocido, se está perfectamente identificado, por eso es real, ¿sí?
está en una situación en la cual se tiene la obligación de proporcionar este juicio y se debe considerar que los conflictos de interés reales como riesgos actuales. El potencial nos dice, bueno, se produce si la persona tiene un interés particular que podría influir a la hora de emitir un juicio profesional desde la posición o el cargo que ocupa, pero todavía no se encuentra en una situación en la cual debe ofrecer dicho discernimiento, ¿sí? A lo mejor nosotros pudiéramos pensar que en un momento dado existiera ese conflicto, pero al día de hoy no se ha dado. ¿Sí? Entonces, mientras no sea ya un hecho, es solo potencial. Ya en un momento dado que sí se cree esta situación, se le conocería o pasaría a ser un conflicto real. Y luego tenemos el aparente, ¿sí? Como tal, es cuando la persona no tiene un conflicto, ni real ni potencial, pero alguien podría llegar a la conclusión de forma razonable de que sí lo tiene, ¿sí? A lo mejor ya sería como para un caso más específico, más enfocado, o como también nos señala el código, que muchas veces los conflictos de interés no se dan en un tiempo, pero más adelante en el futuro sí se puedan llegar a dar. Por ejemplo, entre puestos, oye, a lo mejor ahorita la persona que realiza la limpieza, el intendente de la empresa, pues no tiene un conflicto con la de tesorería, ¿sí? Ah, pero ¿qué pasa si este intendente se pone a estudiar la profesión de contador público, termina en 3 años y entonces ya le dan oportunidad de ser auxiliar de tesorería? Ah, bueno, ahí no fue en su tiempo de intendente, pero conforme pasaron los años o los cambios del organigrama en la empresa, ya puede ahora sí crearse un conflicto si es que a lo mejor eran familiares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues sí, les digo, de antemano, el puesto al inicio no significaba mucho, pero cambia la situación y ahí sí se pudiera reconocer un conflicto. Entonces, tal cual, les digo, nos menciona el código y aquí está. Es la relación entre las partes involucradas o la implicación entre las partes involucradas. Y el contador debe permanecer alerta a los cambios a lo largo del tiempo sobre la naturaleza de las actividades, los intereses o las relaciones que puedan crear un conflicto mientras se realiza la actividad profesional. No sé si hasta aquí vamos bien, tengan alguna duda o comentario. Ana, Suri, ¿todo bien? Vamos bien, gracias, contadora. Excelente, muchas gracias. Ya les Contratación de dije, terceros, sí. a los chavos que estoy bien viejita, Bren. No, es que a Ahí, ti te platicaron. oye, llevaba los archivos ahí a las auditorías en un dinosaurio. Es Es que cierto, tú me muchos así platicaste. los llevaba cargando en un dinosaurio bien padrísimo. Luego les Oigan, platico la historia. y esas pláticas nos las aventamos cuando andamos de viaje, de rol. Todas las historias que ni se imaginan surgen. Yes. Sí, ella me platicó por eso. Muy bien, entonces fíjense, ahora la contratación de terceros. No sé si les ha pasado alguno que ya esté haciendo sus prácticas en alguna empresa que ya te piden hasta la vacuna del perro, ¿verdad? Para poderte dar de alta como proveedor. Pues bueno, claro, hay muchas cuestiones interesantes que la empresa tiene que revisar de quienes van a ser, pues, terceros que ingresan a sus instalaciones, que prestan un servicio, inclusive, pues bueno, hasta por la parte también del famoso registro de servicios de obras especializadas, ¿verdad? Tanto que hay ya que tener en cuenta que si llevan el GAFET, cuánto tiempo van a permanecer, o sea, todo esto viene también muy de la mano a la contratación de terceros que señala nuestro código de ética. Y nos dice, hay que tener un proceso para contratar y dar continuidad a la actuación por parte de consultores, proveedores, intermediarios, agentes con la finalidad, fíjense, de que se apeguen a los principios, valores y políticas de la empresa. Porque al final, pues sí, también es alguien que durante cierto tiempo estará pues conviviendo, que pues requiere obviamente información o tiene contacto con el personal de tu empresa
y pues hay que alinearlo a estos valores y pues objetivos éticos que tiene. ¿Cuáles son, por ejemplo, mecanismos que ponen en riesgo a las empresas? Pues que no tengas mecanismos de supervisión, que no hay una evaluación de las actividades de los terceros, que identificar la participación de un tercero si no comulga con tus principios, con los valores o con las políticas de la empresa. Y justo ahora hace unos días que estaba revisando un alta de un proveedor en una empresa, fíjense cómo aquí ya nos hace menciona entregarles una carta de no familiares por la parte también de los conflictos de interés, que sean en línea directa o no directa. Nos dice aquí que establezca conflictos, sí, y debe estar membretada y firmada por el representante legal. Como les digo, pues cada vez más se vigilan mucho de estas cuestiones dentro de las empresas. Y es pues precisamente con esta intención de apegarse pues a sus propios códigos o políticas de ética establecidas. Tercer principio, competencia y diligencia profesionales. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a que como profesionales de la contaduría pública tenemos, como les mencionaba al inicio, un compromiso con la comunidad de interés social, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que estarnos capacitando y actualizando constantemente. Imagínense que yo ahorita todavía ofrezca un régimen de incorporación fiscal. No, pues es que no estoy actualizada y luego, ¿qué va a pasar, verdad? O sea, mal asesorar al contribuyente y demás. Entonces, tengo que estarme actualizando con los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas, y obviamente actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables, sobre todo como les mencionaba hace un momento. Ahorita ya con la tecnología, pues también tenemos que estar muy actualizados de qué es lo más conveniente, lo más rápido, lo más efectivo. Un servicio profesional competente requiere que obviamente el profesional mantenga sus capacidades, que ponga en conocimiento las limitaciones inherentes a sus servicios. Si a lo mejor yo no soy experta en auditoría, si yo domino otras áreas, bueno, pues lo doy a conocer, lo informo. Eso no significa que no pueda realizar el servicio, porque tengo colegas, contadores también en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que sí son auditores y podemos brindar ese servicio, ¿sí? Abarca la responsabilidad de actuar conforme a requisitos de un trabajo de manera cuidadosa, minuciosa y oportuna. Acuérdense que esto es también fundamental porque más también en estos tiempos, pues hay que cumplir en tiempo y forma. Ahora, si no, ya nos está llegando la autoridad ahí con algún requerimiento, notificación y demás. Entonces, pues es nuestra responsabilidad el cumplir el plazo. Ya sabemos que la declaración es a más tardar el 30 de abril. Bueno, pues las vas presentando, ¿sí? Entonces no es nada más dar largas o porque tuve mucho trabajo, en fin, hay plazos que cumplir y demás. Tomar medidas razonables también para que quienes trabajan con el profesional bajo su mando, pues también se actualicen, sí, tengan una formación práctica y una supervisión adecuada. Entonces, pues si tenemos auxiliares, si tenemos practicantes, pues hay que estar al pendiente de que también se actualicen, que si salió un curso en el colegio, en la federada, bueno, que vaya, sí, que se actualice. Y precisamente lo que les mencionaba, nosotros damos a través de la norma de desarrollo profesional continuo, pues cumplimiento a este principio fundamental. Es aquella norma que la que nos obliga, ¿verdad?, a cumplir en el año calendario con este desarrollo profesional programado, formal y reconocido que el contador debe llevar a cabo para actualizar y mantener sus conocimientos profesionales en el nivel que nos exige la responsabilidad social.
Sí, como les decía, pues tenemos ahí bastante responsabilidad con la comunidad, con la sociedad. Entonces, pues nosotros conforme vamos tomando nuestras capacitaciones, acumulamos puntos y esos puntos los sumamos al finalizar el año y en enero estamos entregando nuestra manifestación para cumplir. Los certificados, los contadores públicos certificados, pues también, ¿verdad? Con mayor razón, porque si no hay que volver a presentar el examen y pues aparte de que es un desembolso de recursos, pues también de que tenemos que volver a estudiar mucho, ¿verdad? Y pues es mejor que ya que tenemos nuestro refrendo a través de la norma, hacerlo así. Las áreas de especialidad del contador público, pues ya todos las conocemos: finanzas, contabilidad, auditoría, costos, fiscal. Y pues bueno, según el área, según los sectores también donde se desempeña el contador público, es conforme va a tener que reunir estos puntos de capacitación. Cuarto principio, la confidencialidad. Un poquito de lo que justo estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Hay que respetar la confidencialidad de la información en las relaciones profesionales y empresariales, no revelarla, porque como les decía, es información muy importante, muy sensible. Entonces, pues hay que tener cuidado en revelarla, en también protegerla, como les decía, ya ahorita que todo es digital. No, pues imagínense que andemos pasando las contraseñas por todos lados. Sabemos, por ejemplo, en WhatsApp, inclusive en redes, hay muchos hackeos, de repente ya nomás se empiezan a poner de que no soy yo el que ando pidiendo dinero, ¿verdad? Ah, pues ya lo hackearon. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado los medios por los cuales vamos a compartir información, sobre todo información sensible. Luego ahí andan contribuyentes pasando la firma por el WhatsApp, ¿verdad? No, pues es por correo. Y luego en otro correo envíame la contraseña, en otro la firma. O sea, tener mucho cuidado. La parte de los servidores, de los antivirus, o sea, todo esto es protección precisamente en era digital, pues de la información de los contribuyentes, de las personas a quienes el contador obviamente tiene su información. Abstenerse de divulgarla, obviamente, en beneficio propio de terceros, en entornos sociales no laborales, con el personal bajo su control. Tal vez hay ocasiones en las que no todo el personal debe tener toda la información. Al terminar relaciones laborales y profesionales, obviamente también pues ser cuidadoso, ético en cuanto a la información que vas a dar del cliente, si ya no va a estar contigo, cómo la compartes con el nuevo contador. O sea, todo eso, inclusive el código pues lo marca de una forma muy específica. Aquí está lo que hablábamos de ciberseguridad. México no es de los países precisamente que tenga mejores índices o los más altos índices en cuanto a ciberseguridad. Ocupa el lugar número 11. Entonces, pues eso obviamente nos pues orilla, ¿no?, a tener que ser más cuidadosos, como les mencionaba ahorita, con pues todos estos datos que resguardamos. ¿Cuándo sí se puede o se autoriza el divulgar información? Pues cuando es requerida por la ley, cuando está autorizada por el cliente o la empresa, cuando existe ese deber o derecho profesional y que ninguna disposición legal lo prohíbe. Y llegamos al quinto principio: comportamiento profesional. Y esto es bien importante. Ustedes a veces, no sé si han escuchado, sobre todo hay una profesión muy específica que es la de abogado, que tiene muy mala reputación. Yo soy de la idea que no todos los profesionales son malos, ¿verdad? O sea, de esta carrera profesional, o sea, realmente hay abogados buenos, honestos, pero desafortunadamente por algunos que suman o que son mayoría, ya la catalogan de una mala manera, ¿sí? Que si no es derecho, es que más bien es izquierdo, y bueno, siempre ahí se escuchan
comentarios que desprestigian a la profesión, les digo, por el actuar de la mayoría. Entonces, nuestro código sí nos hace mucha mención a que, pues, cuidemos, obviamente, nuestra actuación, porque cualquier cuestión puede desacreditar a la profesión o perjudicar su buena reputación. Entonces, sí, sí es importante en todos los aspectos, obviamente que nuestra profesión, pues, al contrario, ¿verdad? Siga, creciendo. Eh, hay un eslogan, el que usamos actualmente en el instituto, que dice: somos el aliado estratégico de México, ¿sí? Entonces, pues todo eso suma a una buena imagen de la profesión, de la importancia de que toda empresa, todo negocio, desde el más pequeño, pues necesita la asesoría, ¿verdad? Porque somos estrategas de negocios, el acompañamiento de un contador. Entonces hay que tener mucho cuidado con afirmaciones exageradas sobre los servicios que se ofrecen, sobre la capacitación o sobre la experiencia, y ser honestos, como habla la integridad. Si no conozco, no sé, no domino algún área, como dice la diligencia y competencia profesionales, pues hazlo saber. Realizar menciones despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación con el trabajo de otros, pues al final les digo, perjudica no nada más a quien tú hayas realizado esa mención, sino a todo el gremio, ¿sí? A todos los que estamos en esta profesión. Bueno, hasta aquí comentarios con los 5 principios. No, contadora, todo correcto. Muy bien, gracias, Suri. Bueno, pues el código entonces nos habla de que debemos identificar las amenazas que existan al cumplimiento de estos principios. Una vez que las identificamos, hay que evaluarlas, ¿sí? Y ya que estamos evaluándolas, definir si las podemos eliminar se reducen a un nivel aceptable. Obviamente, pues va a depender de la situación. Pero ¿cuáles son estas amenazas? Fíjense, también son 5, ¿sí? Son otros 5 puntos. La primera, de interés personal. Esta amenaza regularmente siempre va a tener una relación con cuestiones económicas, de recursos financieros y demás. Por ejemplo, si yo le digo a Suri, soy proveedor y quiero entrar a la empresa donde él está como encargado de compras. Y te digo, ¿sabes qué? Pues ándale, ayúdame, me hace mucha falta como, pues vender más. Y yo tengo aquí unos boletos para ir a ver el juego del Santos. El domingo que tal, el pobrecito de mis Santos anda pésimo, pero bueno, como dicen, ¿no? El ambiente está padre. Entonces, pues ya por ese motivo pudiera entonces crearse obviamente una amenaza a varios principios, ¿verdad? Fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, la integridad, el comportamiento profesional, y pues claro que Suri, que ya llevó esta capacitación, me va a decir que no, ¿verdad, Suri? Inmediatamente. Entonces, esa sería una amenaza de interés personal. Luego tenemos las de autorrevisión. Es decir, como decían las abuelitas, las famosas frases o dichos, ¿verdad? Que nos des ceguera de taller o que no identifiquemos, ¿verdad? Cuestiones por estar tan inmersos e involucrados en el trabajo que se está haciendo que no logremos identificar algún error o alguna situación que obviamente genere una amenaza. Es como también ser juez y parte, ¿verdad? A ver, pues es que estás en todo y no se puede, entonces se dan este tipo de amenaza de autorrevisión. Interceder por el cliente, también tener alguna situación con promover cuestiones relacionadas con la empresa del cliente, con el cliente en sí, y obviamente pues eso nos quita objetividad dentro de esta amenaza. Las de familiaridad, que no solo se consideraría en esta amenaza la parte de que existan pues alguna relación, como su nombre lo dice, de familia, ¿verdad? Que a lo mejor
en la empresa, yo soy la encargada de compras y nada más le realizo pedidos a la empresa de mi papá. Bueno, ahí sería una amenaza de familiaridad, pero no nada más, como les mencionaba, se dedica o se enfoca a esto, sino a la relación prolongada con un cliente. También a esto se le considerará familiaridad, es decir, tenemos ya 25 años con ese cliente. Pues bueno, llega un momento en que a lo mejor descuidamos la supervisión, descuidamos el conocer cuáles son sus nuevas actividades, por ejemplo, capaz de que ya anda haciendo actos ilícitos y nosotros ni cuenta, porque es que tengo 25 años trabajando con él. O sea, la verdad, él pues de siempre ya lo conozco. Pues bueno, no sabemos. Siempre entonces hay que estar supervisando, vigilando y demás. Y la quinta es la de intimidación. Es decir, las presiones o amenazas que puedan hacer, obviamente, o que hagan que la persona pues caiga en un acto indebido. Como por ejemplo, decirle a un auxiliar que si no modifica la información o no modifica los estados financieros, se le va a despedir. Y entonces, pues ya entran muchas cuestiones como las que veamos al inicio sobre las presiones y demás, de que, pues es que requiero el trabajo. Si a lo mejor tengo un familiar enfermo o tengo que pagar la universidad, no sé, muchas cuestiones ya personales que obviamente me conflictúan y entonces tengo que aceptar el acto indebido que me requieren porque no puedo perder el trabajo. Entonces, ese sería un ejemplo también de intimidación, que son presiones o amenazas. Y ya que tenemos pues identificado ahora sí nuestros principios y nuestras amenazas, si se fijan son 5 principios y también son 5 amenazas, hay que tenerlos bien identificados porque luego nos podemos ahí confundir. Ahora sí, el contador puede identificar estas amenazas. Creo que aquí se me movió, no sé si están viendo la anterior. Estamos viendo la del tercero razonable. Entonces sí se movió. Déjenme comparto de nuevo. Porque todavía no iba esa. Teníamos que ver la parte primero de lo que son juicio profesional en relación a las amenazas y a los principios. Es decir, a ver, bueno, en mi juicio, ¿puedo eliminar esta amenaza o puedo disminuirla conforme a lo que mi experiencia, a lo que mi conocimiento puede decirme? Entonces, está aquí, está allá. ¿Quién sabe por qué se movería? Pero ya la tuve que mover. Aquí va de nuevo. Ahora sí, en caso de que nuestro juicio pues no sea suficiente, no nos permita el poder identificar si la amenaza se elimina o se reduce a un nivel aceptable, tendríamos que hacer el uso o buscar, ¿verdad?, a un tercero razonable e informado. ¿Y qué nos dice el tercero razonable e informado? Pues que sea un colega, nos permiten que pueda ser alguien igual de la profesión, pero no nos obliga, también puede ser
de alguna otra profesión, algún asesor legal y demás, que lo podemos encontrar en algún organismo como es, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o a algún colega dentro de la misma empresa o a alguna otra persona, como les digo, no obliga que sea precisamente un contador, también dentro de la empresa que nos ayude con su experiencia a tener un mejor juicio profesional. Y es que no sé por qué no avanza. Ahí está ya. Como que no avanza justo cuando la comparto en pantalla completa. Pero ahí sí se ve, ¿verdad? Aquí tenemos al tercero razonable e informado preocupado. Sí, está analizando precisamente las amenazas. Muy bien, ¿cómo evaluamos las amenazas? Lo voy a tener que dejar así porque ya no me deja hacer la pantalla completa. Pues cuando una circunstancia puede crear más de una amenaza y una amenaza puede afectar el cumplimiento de más de un principio fundamental, como lo mencionábamos al inicio también. Puede ser que una misma situación pues afecte al principio de comportamiento profesional y al de integridad, ¿sí? O sea, sí son dos principios. Y el contador pues va a identificar la amenaza al cumplimiento de los principios y debe evaluar si dicha amenaza se encuentra en un nivel aceptable o no. ¿Cómo responderá el contador a las amenazas? Bueno, primero la va a identificar como lo habíamos visto. Ya que la tiene identificada, va a evaluar si se puede eliminar o si se disminuye a un nivel aceptable, la reduce a un nivel aceptable. Y para esto, si se tienen que decidir cualquiera de estos dos, aplicar salvaguardas, pues precisamente para que afecte menos esta amenaza. Son las salvaguardas. Son actos o medidas que pueden eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Es decir, cómo nos protegemos ante las amenazas. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Nos dice, el gerente del área fiscal de una firma de contadores tiene desafortunadamente enferma a su esposa y debido al gasto en medicamentos se encuentra en una situación económica difícil, por lo que decide aceptar un trabajo del área de auditoría de la cual no tiene amplio conocimiento. Estamos hablando entonces de una cuestión en la que hablamos de falta de experiencia o conocimiento en un área de la profesión. ¿Qué principio interviene aquí? Pues el de diligencia y competencia profesionales. Ahí se está afectando este principio. Entonces, pues sí, sabemos que hay una situación, una presión, también sería aquí, pues una amenaza ¿de qué sería? Aquí las tenemos atrás. Intimidación, pudiera entrar por la cuestión de presiones, que se sienta obviamente intimidado ante la situación. Entonces, se fijan, ahí hay ya dos cuestiones por las cuales tendríamos que eliminar o reducir la amenaza, pero ya las identificamos. Entonces, la parte de la diligencia y lo que es el estar actualizados y demás, pudiera ser más factible disminuirla, ¿no? ¿Cómo la pudiéramos disminuir? Pues bueno, como decíamos cuando veíamos la parte del concepto, con otro colega que sí tenga amplio conocimiento en el área de auditoría. Entonces, pues no dejo ir el trabajo y a lo mejor pues sí voy a ganar un poquito menos porque tendría que compartir con el colega que sí domina el área de auditoría, pero de todas formas, pues ahí se va generando un ingreso para pues apoyarme, ¿verdad?, ante la situación difícil que estamos pasando. Entonces, esa sería la salvaguarda, el que otro colega apoye en el servicio que se va a prestar de auditoría. Ese es un ejemplo entonces de cómo identificamos
la amenaza, cómo la evaluamos y cómo le aplicamos una salvaguarda. Vamos a hacer esto otro. Nos dice, un contador decide dejar su empleo actual en una empresa e iniciar de forma independiente, por lo que para mantener el ingreso que recibía opta por anunciar sus servicios contables en redes sociales. Y con la intención de atraer más clientes, utiliza una estrategia de desprestigio a otras firmas de contadores. ¿Cuál es la amenaza aquí? El tratar de atraer más clientes con una estrategia de desprestigio. ¿Sí? ¿Cuál principio estaríamos aquí afectando? El de comportamiento profesional. Ya lo tenemos identificado. Ahora, ¿es factible disminuir la amenaza o habría que eliminarla? Pues bueno, tal vez una forma de disminuirla, pues es hacer o omitir esta estrategia de desprestigio, ¿verdad? Inclusive revisar la parte también de las redes sociales, o sea, hasta dónde podríamos dar a conocer nuestros servicios por ese conducto, porque hay que recordar, ¿verdad? Que pues dentro de la profesión, más bien pues es una recomendación principalmente, ahora lo que nos hace pues el llegar a un cliente. Entonces a lo mejor ahí Bueno, podemos, sí. justo te iba a preguntar tu opinión. Ujú. El código de ética puede llegar a ser muy tajante en el sentido de el contador y sus anuncios, ¿no? La manera de promocionar sus servicios es muy es serio en ese sentido. Pero en los tiempos actuales, ¿tú qué opinas? No, obviamente, como bien lo puntualizas, esta parte de que hables mal de otro colega no estará bien ni en redes ni en ningún lugar, pero Ujú. si solamente se informa que existe un profesionista que realiza un determinado trabajo, un despacho, en ese tema, ¿qué opina el código si solamente es informativo, como lo era antes? Yo creo la sección amarilla, pero ahora pues definitivamente es más dinámica esa parte. Sí, inclusive yo lo que he visto también es que regularmente no ofreces como tal el servicio contable o fiscal, pero hay muchos que, por ejemplo, dan una capacitación. Entonces, anuncias como tal tu capacitación en reformas laborales, por ejemplo. Y ya ahí eso, pues obviamente con las personas que ingresan a la capacitación, pues ya te escuchan, ya se dan cuenta pues obviamente de cuál es tu expertise y demás, y pudiera darse ya, ahora sí que por añadidura, ¿verdad? La contratación para otro servicio. Eso es como de lo que yo más he visto en la actualidad, que no es como tal el anunciar el despacho, la firma, pero sí la capacitación, y de la capacitación ya se pueda dar la prestación del servicio. Como tal, inclusive el código no está todavía tan abierto a decir, sí, anúnciate como tal, para la prestación de todos los servicios o las auditorías, sobre todo que era como el servicio más sensible en cómo lo ibas a ofrecer, ¿verdad? O sea, en las auditorías estaba así como que prohibidísimo que tú te anduvieras anunciando. Entonces, sí ha cambiado, pero sí al final también el impacto es más por una recomendación que el que puedas tener así como que lleno todas las redes de una publicidad. Por eso pues también se invita mucho a tener cuidado en la forma en que lo haces y de cómo lo manejas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, pues ya que identificamos esa amenaza, pues ahora sí, ¿cómo la disminuimos o la eliminamos? Entonces, pues bueno, obviamente el desprestigio sí tendríamos que eliminarla, o sea, no es la forma.
atacando a otros como para que yo tenga clientes, entonces esa amenaza se elimina definitivamente. Y pues la parte de anunciarse en redes, digo, pues se puede disminuir conforme a lo que manejes dentro de tu flyer o de tu publicidad sobre los servicios que prestas. Entonces ya aquí pues aplicamos estas dos salvaguardas y podemos darle como palomita al siguiente caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, no debe de haber una empresa exitosa en una sociedad fallida. Vamos entrando precisamente ya a uno de los sectores importantes en nuestro código, que es el sector público y privado, es decir, el actuar del contador dentro de una empresa, ¿verdad? Como puede ser la Coca, DHL, Aeroméxico, ¿sí? En una empresa de este tipo o en el sector, pues ahora sí que de gobierno, en alguna dependencia, en algún, por ejemplo, alcaldía, pues, todos necesitan contador. Entonces, ¿cómo debemos de apegarnos al código? El papel de la ética en las organizaciones pues va a tener muchos beneficios, como pues obviamente tener al personal más comprometido, más leal, obviamente eso pues hará que no tenga tantos juicios, no tenga costos de litigación, que tenga una imagen corporativa positiva. Obviamente hay más confianza en los accionistas y esto hace obviamente que se alcance el objetivo de maximizar la riqueza de los propietarios, o mejora o incrementa el precio de las acciones. ¿Cómo debe ser o qué debe incluir la política de ética dentro de las organizaciones? Pues obviamente la misión, la visión, los valores, eso es fundamental, hacia dónde va, sus objetivos, ¿verdad? ¿Qué quiere, qué busca, cómo lo va a hacer? Cuáles son sus valores de la empresa y que obviamente desea que tengan todos sus colaboradores. Y no solo desde el punto de que ahí están en la recepción colgados en un cuadro, sino que, como les he mencionado, se vivan día a día la práctica de estos valores. Entonces, ha habido muchas reformas en estos tiempos, los últimos, después yo creo que de la pandemia para acá, en cuestión laboral. Han existido, por ejemplo, ya normas como la NOM 035, que te habla mucho de que existan buenos climas laborales dentro de las empresas. Y el tener políticas de ética yo creo que va a facilitar también el cumplimiento de todas estas normas o de pues las reformas que se van implementando en cuestión laboral. Veíamos lo de la importancia de la salud mental también, ¿verdad? Dentro de las organizaciones, como parte de lo que fue la nueva tabla de enfermedades que se publicó. Entonces dices, bueno, todo esto te ayuda porque te va creando, les digo, mejores colaboradores y sobre todo, pues apegados a lo que tú como empresa pretendes. La política debe contener el mecanismo interno de denuncia, lo que ya vimos, la parte de la privacidad de datos, como es el principio de confidencialidad, ¿verdad? Ya se firman contratos de confidencialidad dentro de las empresas precisamente para, pues, conservar el resguardo de los datos, de la información, de muchas cuestiones que son, pues, importantes y sensibles. Tener, obviamente, una clasificación y registro adecuado de la información. Tener bitácoras de resolución de problemas éticos, es decir, si ya no sucedió una cuestión, pues documenta qué sucedió, qué hiciste, cómo pues se corrigió y ahí lo vas dejando. Si te vuelve a presentar un caso similar, ya tienes pues este antecedente y la resolución, perdón, de cómo se hizo este problema ético. La aceptación de incentivos, que también es una parte fundamental dentro de las políticas.
para pues evitar también malos entendidos o cuestiones dentro de la empresa. Hay empresas que definitivamente no permiten la aceptación de incentivos, que son precisamente obsequios o regalos o atenciones. Los programas de educación y capacitación sobre ética, que también ya cada vez he podido ver en las empresas que los tienen programados cada 6 meses, 3 veces al año, ¿sí? O sea, lo van trabajando porque pues obviamente se dan cuenta, se percatan de la importancia que tiene la ética dentro de las empresas. Y pues obviamente tener algún responsable de su vigilancia y cumplimiento. Hablamos del incentivo, pues son precisamente el objeto, la situación o la acción, ¿verdad? Para influir en el comportamiento de otra persona. Pero el código nos dice, no significa que deseen influir de forma indebida, ¿sí? En la conducta de esa persona. Simplemente puede ser, como lo mencionan, una atención. Oye, que yo en la mañana llego al Starbucks y pues aprovecho y le compro un café a mi compañero del escritorio de enfrente. Ah, bueno, pues bueno, esa acción no tiene una intención de influir de forma indebida en la conducta del compañero, ¿sí? Pero como el que decíamos, es que sabes que necesito que hagas esto y te voy a regalar boletos para ir a los partidos. Bueno, ahí sí, esa acción pues sí lleva un trasfondo, entonces es lo que nosotros tenemos que trabajar y que identificar. ¿Cómo podemos ayudarnos a conocer, a determinar si existe una intención real o percibida de influir indebidamente en el comportamiento? Bueno, primero, el momento cuando se ofrece el incentivo. Si es que hay alguna relación con esta acción para poder influir. Supongamos en diciembre llega un proveedor y nos regala a todos una pluma, que es un souvenir de la empresa. Bueno, fue a todo el departamento, fue en diciembre, que pues es una fecha en la que se acostumbra y demás. O sea, el momento como tal no se percibe que haya una intención de influir de manera indebida, ¿sí? Funciones y posiciones de las personas que ofrecen o se les ofrece el incentivo. Oye, pues es que es el de tesorería o es el personal de intendencia. ¿Cuál es su función y posición? Eso también puede ser un elemento a tomar en cuenta para poder identificar o determinar si hay una intención de influir de forma indebida. El grado de transparencia con el que se ofrece el incentivo, es decir, estaban todos los compañeros ahí presentes en la oficina. Ah, ok, fue transparente. O te habló y te dijo, oye, ven, es que mira, te traje un café, pero ahí así como que no se den cuenta que yo te lo traje y demás. Bueno, pues, ¿cuál es esa transparencia? El conocimiento previo del comportamiento o reputación del oferente. Oye, ya de antemano se conoce que esa persona acostumbra regalar los boletos para ir al juego porque después te va a buscar para ver si puedes realizar alguna acción o algún favor que pues no es ético dentro de la empresa, pues ya de antemano sabes cuál es la intención y obviamente pues mejor no aceptar. Se ha llegado a la conclusión de que existe una intención real o si hay algún comportamiento, ¿verdad? De que hay la intención de influir de forma indebida. ¿Cómo lo podemos identificar? Nos dice, bueno, si el incentivo es insignificante e intrascendente, pero luego también si lo dejamos muy abierto, muy a criterio, pues va a haber obsequios que tal vez sí lo sean, pero a criterio de la persona no lo vea intrascendente o insignificante. Entonces, por eso les digo, en la misma política lo defines. Se aceptan, sí, hasta qué monto, qué tipo de obsequios, en qué condiciones, o sea, lo dejas claramente para evitar, pues obviamente, que haya una intención indebida. Ser transparente, como lo mencionábamos, oye, que todo el mundo lo vio, ah, perfecto, se dieron cuenta. Ahora, ¿prefieres donarlo?
¿sí? Queda en la bitácora, se donó y se revela cómo estuvo ahí la cuestión. O también se registra el incentivo en alguna bitácora. Si no acepta la empresa, te va a decir de antemano, para cumplir con nuestra política ética, no debes ofrecer, prometer, aceptar o pagar directa o indirectamente cualquier forma de regalos o de valor. Si aceptamos, va a decir, es necesario que los regalos tengan un valor autorizado, sean de buen gusto, sean ocasionales, no los hayas solicitado, no sean efectivo, no te avergüencen si la empresa los divulga, ni a ti ni a la empresa. Entonces ya con todo esto, con esta checklist, tú vas diciendo, no, pues la verdad, mejor no lo acepto, sí, aunque la política me daba la opción, pero al revisar cuáles son como los requerimientos que debo de tomar en cuenta, de considerar, pues mejor no aceptamos. Y bueno, es así como la ética nos va a mejorar el funcionamiento de las empresas, obviamente reducirá conflictos entre los miembros que la forman, mejora la imagen de la externa de la empresa, agrega valor y confianza, supone un componente esencial del concepto de calidad total, atrae mejor capital humano y obviamente agrega valor a la comunidad. La aceptación de clientes, ahora sí ya estamos entrando a la parte del contador en lo que es el sector independiente, es decir, aquel contador que tiene su propio despacho o el contador que trabaja en un despacho, el auxiliar y demás, pues bueno, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Fíjense, desde la aceptación de un cliente, pues hacer un diagnóstico, ¿verdad? Hacer una evaluación, conocer al cliente, como les decía ahorita, imagínate que realiza actividades ilícitas, pues entonces tú como contador, ¿dónde queda también tu parte ética? Sí, el llevar una contabilidad de alguien que pues realiza o recibe recursos de una forma que no es conveniente. Entonces hay que hacer nuestro preliminar, a ver, oye, pues a qué te dedicas, cómo provienen tus recursos y conocerlo, ¿verdad? Para poder aceptar o no a ese cliente en sus entrevistas. Igual, los trabajos que vamos a realizar, si los vamos a aceptar o no, que nos tenemos que fijar en nuestra experiencia, en el área, en obviamente si estamos capacitados. Oye, pues es que nunca lo he hecho. Un dictamen financiero, por ejemplo. Pues sí, tal vez puedes tener idea, pero nunca hemos hecho uno. Entonces, bueno, hay que apoyarse de algún otro colega que se haya realizado. ¿Sí? Muy importante por la cuestión también de que la falta de conocimiento, por ejemplo, el otro día me pasó un comentario de que buscaban precisamente a alguien que firmara un dictamen. Entonces, pues, ¿cómo lo vas a firmar si no sabes nada de la empresa, verdad? O sea, también es un riesgo para ti como contador. Entonces, ¿cómo aceptas ese trabajo? Y decía, no importa, nomás con que le plasme la firma, pero tú no hiciste los estados financieros, te los iban a entregar. Les digo, no conoces nada de la operación. O sea, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, cuidarlo y estar al pendiente. La parte de los honorarios, sí, hace tiempo, yo me acuerdo mucho, no se me olvida, de una publicación que salió en el periódico sobre un contador que te hacía las declaraciones en 200 pesos. Imagínense ahorita con todas las cuestiones que maneja la plataforma o la página de la autoridad, donde hay errores, donde a veces están duplicados las nóminas o donde las retenciones no están bien, o sea, muchas cosas que pues por 200 pesos la verdad no vale el trabajo que a ti como contador te lleva la revisión, los papeles de trabajo de todo el año. También, por ejemplo, ahora con las anuales de personas físicas, una persona me preguntaba que por qué no le habían tomado en cuenta una factura de una cirugía que se realizó. Entonces, cuando ya me manda la factura y la veo, pues el concepto estaba incorrecto, no era un concepto, pues obviamente de lo que fue, ¿verdad? Esa cirugía.
y pues obviamente de antemano la autoridad no lo tomó para la declaración y era una cantidad pues bastante importante. Entonces, pues ese acompañamiento que también nosotros damos durante el año, de estar revisando ese tipo de cuestiones, pues para que realmente sí reciba el contribuyente, pues un saldo a favor real, ¿verdad? Y conforme a lo que se estuvo trabajando, pues no es de 200 pesos. Entonces, a lo que vamos, y a lo que mencionábamos también hace un ratito sobre, pues, cómo hacemos nuestra publicidad, ¿no? Ese contador que decía, pues, 200 pesos, híjole, muy mal, muy desafortunado. Y vamos entrando a la parte del contador público en la docencia, que es, ahora sí que es de las áreas que más nos gustan, a la contadora Celia y a mí, que somos además contadoras públicas en la docencia. Y pues bueno, ¿cómo aplica? Pues ya puede ser aquí un contador que inclusive sea hasta parte de la empresa, bueno, de la institución educativa, como por ejemplo auxiliar contable, el propio contador de la institución, o en la parte de impartir materias, ¿sí? Eso también se le considerará dentro de la docencia. Aquí nos lo dice, que transmita o facilite conocimiento, que evalúe conocimiento o que sea un investigador o generador de conocimiento. En el caso de transmitir o facilitar conocimiento, pues cuáles pudieran ser como esas áreas en las que debe estar alerta un contador dentro de la docencia, que yo creo que sí en el gremio somos muchos, ¿verdad? Los que además de ejercer la profesión nos gusta compartir con los jóvenes. Yo siempre les digo, estamos formando al colega ya que va a estar ejerciendo en muy poco tiempo y pues qué bonito formar parte de ese proceso. Entonces, pues también obviamente nos vamos a enfrentar y vamos a estar con ciertas amenazas, como por ejemplo impartir una materia que no tengamos conocimiento, ¿verdad? O que esté cambiando constantemente y que no nos estemos al día de la normativa. Entonces, por eso el hecho de estar actualizándonos, ¿verdad? También en cualquier sector que desempeñamos es fundamental. Si es por primera vez que impartimos esa materia y no es de nuestra especialidad, o si también es una materia de un nivel académico superior al que comúnmente estamos impartiendo, pues los cursos. ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser aquí salvaguardas? Pues conocer el programa, estudiarlo, investigar, pero tal vez para esa fecha en la que ya te estén indicando que pudieras iniciar la materia no sea factible. Entonces, ¿qué haces? Bueno, más adelante, ¿no? Mientras te sigues preparando, sigues informándote y demás. Como evaluador de conocimiento, pues aquí se da, por ejemplo, una amenaza de autorrevisión. Hay casos donde el docente hace todo, ¿no? Hasta creo que, o sea, si se reprueba, pone el extraordinario y pone el recurso de la materia, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿verdad? De preferencia, bueno, pues si vas a impartir el curso, a lo mejor alguien te apoya con la elaboración de los exámenes, tú puedes revisar, o sea, ciertas cuestiones que puedan generar una amenaza, tener cuidado. La parte de la familiaridad también, grupo, o sea, si tienes en el grupo un familiar, pues es mejor ahí disminuir esa amenaza, a lo mejor que te asignen otro grupo, eso sería como disminuirla. Cuestiones donde hay que tener este cuidado. Cuando el resultado de las evaluaciones tienen impacto en la inscripción de ellos en periodos posteriores, también pues no prestarse, ¿verdad? Donde pues, alumno que a lo mejor tenga que reforzar, pues esperarse, ¿verdad? Que al final yo creo que siempre gana más hacer las cosas de la forma adecuada que no, o sea, alguien que realmente necesita, pues, estudiar más, esforzarse más, pues, que lo haga, ¿no? Y digo, al final, pues, el que realmente logre su conocimiento es
algo más favorable que nada más decir, bueno, pues ya, ni modo que pase, pero pues a lo mejor no tiene todo el conocimiento que necesita. O pues en las evaluaciones, cuando también las hacen los alumnos, se pueden dar también muchas amenazas y pues hay que tener precaución. Como investigador, uno de los casos que también se da mucho es el dar crédito a las ideas. No sé qué, hace cuánto fue de lo de la jueza que decían que había copiado la tesis y todo un show, pues bueno, ¿verdad? Ahí se van señalando los autores, se les da obviamente su crédito, no te puedes apropiar de ideas que no son tuyas y son de otras personas. Ese es como un ejemplo también de amenazas que se pueden dar dentro del sector docente. Hasta aquí vamos bien, ¿dudas? Vamos muy bien, contadora. Excelente. Les voy a compartir ahora, nomás que creo que no compartí con audio. Este video siempre me gusta ponérselo, no sé si alguno ya haya tenido oportunidad de verlo. Yo bueno, también la contadora Araceli somos fan de Shark Tank. Entonces me tocó ver en una de las primeras temporadas que de hecho hay unos tiburones ahí que ya no se encuentran actualmente con nosotros en esta vida, pero pues se les recuerda, ¿no? Hablaban de un caso de una persona, una joven que fue ahí a hablar de su emprendimiento y vamos a ver cómo le fue. Regresar, Yo creo que espero yo que con el favor de Dios en siguiente año, con el favor de Dios, espero. que falta un año. Y entonces, o sea, todo lo que te vas a enfrentar y obviamente pues que tenemos que cambiar, ¿verdad? La mentalidad y ser ejemplo con nuestro actuar de lo que es realmente nuestra bonita profesión, porque sí se requiere. A mí este video, bueno, Sí. tú sabes que yo fan de Shark Tank Forever, pero a mí siempre que lo veo me da la misma desesperación de cómo hay personas que piensan que hacer las cosas por el camino corto es lo correcto. Entonces, esta parte de te hago la tarea, te ayudo a que saques este 10, etcétera, y que la señorita lo vea tan bien y tan normal, definitivamente no. Yo coincido con, en paz descanse, don Carlos Bremer, en el sentido de una cosa es hacer una empresa de asesorías donde yo no sé mate y te enseño, te doy capacitación para que logres resolver la tarea y otra vez ni siquiera interactúo contigo y te la hago. Entonces, aquí sí estamos hablando de un total falta de valores y de conciencia. Entonces, yo le digo a los alumnos, mira, yo prefiero esa tarea de uno o de un dos, porque eso para mí es muy valioso. Quiere decir que tenemos que repasar el tema una vez más, de otro ángulo, de otra manera. Me permite saber que no estás aprendiendo, pero una tarea copiada, puedo detectar que la copiaste o puedo no hacer lo que es peor y seguirle y entonces te va a quedar un hueco ahí. Entonces, esto de la corrupción y de la falta de ética nos tiene pero bien fritos, entonces necesitamos atacarlo. Como dice Suri, somos un aliado de las empresas, no una fábrica de trampas. Sí, exacto. Y tenemos con nuestro ejemplo estarlo día a día, ¿verdad? Mostrando con ustedes, los jóvenes, con nuestros alumnos, en las empresas,
porque yo siempre digo, también les va a ir bien haciendo las cosas como deben ser, ¿verdad? De la forma correcta. Entonces, nada más, pues sí, a lo mejor es el camino más largo, porque hay que estudiar, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que desvelarse, lo andamos todos desvelados, pero es la forma pues la correcta, ¿no? La que pues nosotros debemos de hacerlo y cumplir con lo que nuestro código de ética profesional nos marca. Y prácticamente, bueno, no sé si alguien más desea comentar algo sobre el video. Contadora, yo tengo, bueno, una duda o un comentario. No sé si pueda encajar en cualquiera de los dos supuestos. Ujú. Pues ya antes de ser contador 4.0, pues soy estudiante 4.0. Entonces, no sé si el código esté marcando o si estén buscando la forma de regular la práctica o el uso de inteligencias artificiales. O sea, ¿en qué punto las inteligencias artificiales son una herramienta o se convierten en algo amoral? Sí, sí lo señala, inclusive esta modificación que les comentaba viene de julio del año pasado, ya incluye en varios o sea, dentro del mismo código y en diferentes textos la parte de la tecnología y su uso. Sí, porque te digo, desde 2020 ya estaban incorporando o integrando aspectos para jóvenes. Entonces, pues sí, sabemos que ustedes dominan la tecnología, pero sí que bárbaros, ¿verdad? Nacieron con ella. Todavía uno ahorita, por ejemplo, yo que ando batallando con el Zoom, que porque ya no me puso en la pantalla completa, pues así, o sea, me siento como de que, ¿qué está pasando? Y a lo mejor, digo, ustedes pues ya lo traen, han nacido con ella del día a día, y sí habla mucho precisamente del correcto uso de esa inteligencia artificial, de esas tecnologías, porque eh, hay quienes satanizan al ChatGPT, por ejemplo. Y pues yo creo que es una buena herramienta, nada más que hay que saberla utilizar. Si la dejamos para que sustituya nuestros procesamientos mentales y que nos haga todo, si nosotros al menos echarle una pensadita, pues claro que no, ¿verdad? Pero utilízala para trabajar más eficiente, para hacer más rápidos diferentes cuestiones, pero con tu mente abierta, pensando, analizando, pues claro que va a ser muy buena opción. Sí, eso es lo que también, y yo creo que es un reto para nosotros como docentes, el hacerles hincapié en cómo utilizar estas herramientas, ¿verdad? No dejarlos, porque yo también he visto como el otro contraste de no las uses y todos lo seguimos haciendo a mano y arrastrando el lápiz. Oye, pues si ya no estamos en esas épocas, por eso también hubo un tiempo en el que no les atraía la profesión, porque nos veían como el contador ahí arrastrando el lápiz atrás de un montón de libros y de hojas que ni se veía, no sabía si ya estaba vivo o no, o sea, muy triste. Y como también una vez dijo la contadora Celi, somos de los que ahora ya hasta bailamos sobre el escritorio, ¿verdad? O sea, sí hemos cambiado, obviamente, la imagen del contador, ya un contador pues integral, con uso de tecnologías, aprovechando todas las herramientas, que le queda tiempo para hacer otras cosas, digo, salvo pues ciertas épocas como ahorita, ¿verdad? Que andamos con anuales, pero realmente sí, sí hemos mejorado mucho y que no exista por parte de de la generación eh, de los contadores que tienen más tiempo de esa generación que les da pavor el uso o implementar tecnologías al contador viene ya, ¿no? Esta nueva generación que son ustedes, donde pues van arrasando con este uso de tecnologías. Entonces hay que saberlas cómo empatar, Suri. Sí, es todo un reto, ¿eh? Está bien interesante, pero qué padre que, por ejemplo, como tú que estás involucrado y que ves todo esto y que vas a ser un gran ejemplo de la profesión, que muchos te vean y te sigan. Gracias, contadora. Gracias a ti. Bueno, pues ya prácticamente para ir cerrando, pues cuáles son las sanciones, ¿verdad? También que nos marca el código, obviamente, si existiera una violación a nuestro código, hay sanciones, dependerán de la gravedad para que se les aplique estas sanciones, pero sobre todo también la trascendencia de la falta para el prestigio y la estabilidad de la profesión.
Entonces, pues hay desde una amonestación privada, es decir, mandan llamar al contador, le hacen ver de forma directa el error o la cuestión en la que incurrió y se le da a conocer y pues obviamente queda ahí la consigna de no volverse a cometer. Luego hay una amonestación pública que pues pudiera ser regularmente ante algún otro socio, puede ser la junta de honor, algún consejo directivo. La suspensión temporal de derechos de socio, que pues eso también repercute principalmente pues a lo mejor en beneficios de los cursos, de las capacitaciones, si está certificado, pues sí llega a haber una gran cuestión ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la expulsión del ser socio o denuncias ante autoridades competentes. Ya eso he visto también casos donde hasta la cédula, ¿verdad? Te la anden ahí quitando. El otro, justo estaba platicando en mi grupo donde estoy dando clases sobre esto, de que no todas las profesiones les aplican directo la sanción contra la cédula, ¿verdad? Como por ejemplo los médicos sí, otras no. Pues bueno, obviamente dependerá, pero estas son pues las principales sanciones que aplican en el caso pues de nuestra profesión contable en relación a nuestro código. Y me gustaría compartirles a manera de cierre, pues esta frase de Porter Stewart que dice, la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Como ya lo hemos platicado, ¿verdad? Y tal lo mencionaba Suri, pues sí podemos tener derecho a hacer muchas cosas o sentirnos con derecho a hacerla, pero hay que tener bien clara la diferencia entre lo que es correcto y lo que no. Esa es la base de la ética, lo correcto de lo incorrecto, separarlo. Y como hasta la imagen del que está con el diablito y con el angelito, ¿no? Así en el hombro de cada lado. ¿Qué es lo que debemos? Lo que tenemos derecho y lo que es correcto. Siempre vayámonos por lo que es correcto, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Muy agradecida, contadora Brenda. Siempre interesante, siempre enriquecedor esta plática de ética. Y bueno, pues sirve para que los muchachos la vean, la repasen, acompañado ahí de tu material, que ya te estaré por ahí pidiéndote por favor para que puedan complementar sus estudios o simplemente si ahorita no quedó algo muy claro, pues lo puedan volver a repasar con calma. Y bueno, pues a nombre de Jóvenes y MCP, que aquí preside con toda la fuerza y la actitud Suri, Jóvenes y MCP Noreste, capítulo estudiantes, de nosotros, de la zona noreste, que pues es tu zona, y bueno, también del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, que nos apoya con estos trabajos. Me gustaría otorgarte un muy merecido reconocimiento, que y con un diablito, pues bueno, así me pasa a mí para presentar los diplomas, se tardan, pero mira, ya está aquí. Entonces, bueno, como te decía, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la región noreste, Jóvenes y MCP, y el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna otorga el presente reconocimiento a la contador público certificado Brendelisa Roper Ramírez por su destacada participación como expositor en el evento Preparación para el Concurso Regional con el tema Ética en su parte de teoría. Torreón, Coahuila, a 7 de abril del 2025. Contadora Brenda, como siempre, estoy súper agradecida por el tiempo, por el espacio, porque le buscas el huequito entre tantas actividades que tienes y sobre todo en época de declaraciones anuales para estar con nosotros. Suri, gracias por habernos acompañado, por estar siempre atento. Y bueno, mañana cerramos, chavos, no se vayan porque mañana sigue ética,
pero ahora vamos a analizar un caso práctico, así que no se lo pueden perder. Va a estar y mega increíble. Vas a aplicar todos los conceptos que te enseñó la contadora Brenda el día de mañana. Miss Gaby, un abrazo bien, bien fuerte hasta la ciudad más dulce del mundo. Los queremos muchísimo allá a Ciudad Mante. Gracias a todos los que se sumaron a esta sesión y los esperamos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Un abrazo, Ara. Gracias. Contadora Gaby, también gracias. Bye, Suri. Muchas gracias, contadora, estuvo súper interesante. Gracias. Y que nos